En Autodesk Inventor Simulation se pueden especificar hasta 7 tipos de contacto diferentes entre piezas adyacentes de un ensamblaje, 8 si se incluye la opción de contactos ausentes o desactivados. En este vídeo dividido en 3 partes, se describe cada uno de estos tipos de contacto. El modelo que vemos aquí muestra los distintos tipos de contacto y facilita la visualización de cada uno de ellos en una comparación en paralelo. Después de la explicación, se pueden aplicar fácilmente los conceptos a una amplia variedad de equipos, dispositivos o ensamblajes estructurales. Para ahorrar tiempo, las cargas y las restricciones ya están aplicadas de la manera siguiente. Se ha aplicado una fuerza descendente de 500 newtons a cada uno de los 4 pernos de cabeza en T. Se ha aplicado una fuerza normal de 20 newtons al final del botón rectangular. Se ha aplicado una fuerza normal de 100 newtons al brazo del collar en el extremo derecho del ensamblaje. Las restricciones de pasador radial y tangencial se aplican a las cañas de cada uno de los 4 pernos de cabeza en T. Se pueden desplazar libremente solo en la dirección axial. La cara inferior de la base del ensamblaje es fija. Se ha aplicado una restricción sin fricción a la cara superior del collar de división para mantener su posición axial en el pasador de montaje. De izquierda a derecha, definiremos los tipos de contacto siguientes. En la primera posición, el contacto fijado entre la cabeza en T y la base. En la segunda posición, el contacto separación. En la tercera posición, el contacto deslizante sin separación entre el botón y las caras guía, y el contacto muelle entre las pequeñas depresiones cilíndricas y el tope posterior. En la cuarta posición, el contacto separación no deslizante. En la quinta posición, el contacto desactivado entre la base y las caras de la cabeza en T, y el contacto fijado entre las aristas estrechas de la cabeza en T solamente y la parte inferior de la base del ensamblaje. Esta técnica se puede utilizar para abordar el comportamiento de los ensamblajes soldados. En este caso, se representa el comportamiento estructural con soldaduras de empalme ubicadas únicamente en las aristas estrechas, dejando las caras que se encuentran en medio libres para que se separen cuando experimenten una carga. En la sexta posición, definiremos el contacto ajuste por contracción deslizante entre el collar de división y el pasador. En la séptima posición, el contacto ajuste por contracción no deslizante, ya que deseamos que la cara de contacto transmita el par de torsión al pasador desde la fuerza aplicada. Para el collar de división y el collar con el brazo de palanca, el diámetro interior de los agujeros es ligeramente menor que el diámetro de los pasadores, lo que crea un ajuste de interferencia. Esperamos ver un movimiento tangencial relativo entre el collar de división y las caras de contacto del pasador conforme el solucionador empuje las caras hacia afuera con respecto a la posición solapada inicialmente. Este tipo de contacto también puede representar ajustes por contracción de baja intensidad, en los que se prevé el movimiento axial o tangencial de una de las piezas, algo que no deseamos evitar. El programa genera automáticamente pares de contactos entre caras adyacentes. También se pueden definir manualmente pares de contactos entre 2 caras del modelo, entre una cara y una arista o entre 2 aristas. Este vídeo muestra estas 4 posibilidades. El primer paso para definir el contacto consiste en determinar qué tipo de contacto por defecto será más adecuado. En este caso, tenemos 5 pares de contactos que forman la guía para el botón rectangular. Queremos que el tipo de contacto de estos 5 pares sea deslizante sin separación. Incluyen el mayor número de pares de contactos de un tipo común dentro del modelo. De este modo, al definir deslizante sin separación como el tipo por defecto, se reduce al mínimo el número de pares que deberán editarse manualmente. Los demás tipos de contacto se aplican solo a 1 o a 2 de los pares restantes. Definimos el tipo de contacto por defecto en el cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación. Observe que la opción Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido ya está activada. Esta opción es necesaria para evitar la rotación del collar de división sobre su propio eje, ya que no se puede aplicar una restricción para evitar la rotación sin inhibir el desplazamiento causado por el ajuste de interferencia.
También es una buena idea activar esta opción para estabilizar las piezas durante la solución de contacto siempre que exista un contacto de separación o uno deslizante en un ensamblaje. Asimismo, observe la opción Separar tensiones en superficies de contacto. Esta opción es aplicable al contacto fijado y se recomienda cuando las propiedades físicas de los materiales difieren de las piezas fijadas. Algunos de los componentes de tensión donde coinciden las piezas pueden ser discontinuos con diferentes valores calculados para ambas piezas a lo largo de la interfaz de contacto. Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración. A continuación, en el panel Contactos de la cinta de opciones Análisis de tensión, haga clic en el comando Automático. Este comando configura el programa para que detecte los pares de contactos siempre que las piezas se toquen entre sí y para que complete la información de la ramificación Contactos del navegador. En la segunda parte del vídeo, seguiremos configurando el modelo mediante la edición de los parámetros del contacto y la definición de los pares de contactos de muelle.